Hi. El sonido de los cubiertos contra los platos resonaba en la sala como una melodía rutinaria, envolviendo a la familia en esa burbuja de costumbres donde cada gesto parece programado. Pero aquella noche, mientras la charla giraba alrededor de los planes de vacaciones, yo me sentía diferente. Había elegido cuidadosamente mi vestido, ligero, de un color profundo poco habitual en mí, algo atrevido para mi edad, pero lo suficiente para recordarme que seguía siendo mujer, no solo esposa ni madre. Bajo la tela suave, el encaje blanco de la lencería nueva rozaba mi piel con una promesa apenas susurrada, algo solo para mí, aunque en el fondo deseaba que alguien lo notara. Teníamos la mesa repleta de platos, risas, comentarios cruzados. Y sin embargo yo sentía que entre todos los presentes solo una mirada realmente me buscaba. La de mi suegro, tan hábil en la conversación ligera como en lanzar frases que solo parecían bromas para quien no supiera leer entre líneas. Cuando, en medio de la discusión sobre destinos y hoteles, soltó con una sonrisa, con una mujer. Así cualquier viaje es una aventura, el aire en la habitación cambió de textura. Mi marido respondió con una broma mecánica, y el resto de la familia estalló en risas, pero yo percibí el subtexto, él no hablaba solo de viajes, y menos aún de hoteles, no sé por qué, pero ese comentario me atravesó como una chispa. Sentí el calor subir por mi cuello, el corazón latir con un ritmo casi olvidado. No me ofendí, ni me sentí halagada exactamente, más bien, me descubrí buscando en mí la mujer que solía ser, la que provocaba miradas, la que inspiraba deseo. Mi marido, ocupado con su teléfono, apenas notaba la escena, pero cuando nuestros ojos se cruzaron al otro lado de la mesa, sentí que estaba participando en un juego peligroso que solo acababa de empezar. A veces pienso que mi matrimonio es un edificio firme, sólido, sin grietas, pero demasiado silencioso por dentro. Mi marido es correcto, buen padre, atento a su modo, pero hemos dejado de tocarnos como antes, de mirarnos como si el tiempo pudiera devorarnos de un momento a otro. No me falta nada en apariencia, pero hay noches en que el vacío se hace audible, un eco de algo perdido entre la costumbre y la edad. Después de la cena, mientras recogía los platos y fingía concentración en la cocina, mi suegro se acercó. En silencio, tan cerca que pude oler la mezcla de su loción y el café que aún sostenía. El mejor viaje es el que no está planeado, susurró, dejando la frase suspendida en el aire. Yo no respondí. Solo sentí como el suelo bajo mis pies parecía inclinarse un poco, obligándome a buscar equilibrio. Mi marido apareció justo entonces, señalando mi vestido con una media sonrisa. Hoy te has arreglado mucho solo para cenar en casa, dijo, y aunque su tono era de broma, algo en su mirada delataba incomodidad. Respondí con ironía ligera, como si nada pasara, y volví a la rutina, pero por dentro algo vibraba distinto. Esa noche, ya en la cama, mientras él dormía dándome la espalda, yo repasé cada detalle, la tela sobre mi piel, el peso de las miradas, la sensación de haber recuperado una parte olvidada de mí. No podía dormir, y en mi teléfono, un mensaje inesperado: las mejores aventuras comienzan cuando menos te lo esperas. No hacía falta firma. Sonreí en la oscuridad, sintiendo que el día había terminado en un punto de no retorno. Sabía que algo había cambiado y que, aunque la vida siguiera igual por fuera, por dentro la inquietud ya era imposible de ignorar. La madrugada me encontró eligiendo, en silencio, la ropa para el día siguiente, como si cada elección pudiera acercarme, o alejarme, de un abismo que solo yo veía. La mañana siguiente amaneció con ese brillo de los días comunes que, a veces, esconde una tormenta bajo la superficie. Me desperté antes que todos, incapaz de apartar de mi mente el mensaje de la noche anterior. Tenía el teléfono todavía en la mesilla, y la frase seguía allí, como un susurro entre los hilos de las sábanas: las mejores aventuras comienzan cuando menos te lo esperas. Me vestí despacio, eligiendo ropa cómoda para un sábado de recados, pantalones claros, blusa suelta, pero cuidando los detalles del maquillaje, del perfume, como si la posibilidad de ser mirada se hubiese convertido en un pequeño motor secreto dentro de mí. El encaje de la ropa interior rozaba mi piel y yo pensaba, a mi edad, cuánta parte de la vida se nos va en esconder deseos y callar instintos. Después del desayuno, mi marido me pidió que comprara algunos víveres para la semana. Parecía distraído, como si el peso del trabajo se le hubiese instalado en la espalda para quedarse. Yo acepté la tarea, sintiéndome ligera, y no tardó en aparecer mi suegro en la puerta con las llaves del coche, ofreciéndose a llevarme, para que no cargue sola con las bolsas. La oferta era tan natural que nadie sospechó nada.
Nos subimos juntos al coche, y el aire entre nosotros vibraba con una electricidad apenas disimulada. El trayecto al supermercado fue una mezcla de rutina y algo nuevo. Él encendió la radio y tarareaba canciones antiguas. Yo fingía mirar el paisaje, pero en realidad sentía su presencia con todos mis sentidos. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, cada vez más conscientes, y en uno de esos momentos me pregunté si era posible que la vida cambiara de rumbo con solo un par de palabras bien elegidas. En el supermercado todo fue, en apariencia, una coreografía familiar. Él empujaba el carrito, yo elegía productos, discutíamos en voz baja si hacía falta más café o si la familia realmente consumiría tanto pan. Pero en medio de la conversación intrascendente, surgían destellos de algo prohibido, sus dedos rozando los míos al pasarme una caja de galletas, su sonrisa cuando yo insistía en un vino caro para ocasiones especiales, el modo en que me observó al agacharme a escoger frutas. Como si leyera en mi espalda la historia que ambos estábamos escribiendo en secreto. Pagamos y ya en el parking, la lluvia fina empezó a salpicar el parabrisas. Yo llevaba varias bolsas, él se adelantó para abrir el maletero, y en ese pequeño trayecto, mis tacones resbalaron en el asfalto. Me detuve de golpe, él se giró rápido y en un gesto reflejo, me sostuvo por la cintura. Por un instante todo se detuvo. El murmullo de la ciudad, el repiqueteo de la lluvia sobre el metal, la prisa de la gente, todo quedó lejos. Solo nosotros dos, sus manos firmes y mi respiración contenida, me miró con una seriedad nueva, y antes de que pudiera pensar, sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, casi robado, pero tan cargado de significado que sentí como si el mundo entero se hubiese condensado en ese punto exacto de la mañana. No fue pasión desenfrenada ni romanticismo de novela, fue el vértigo de saberse vivos, de romper por un segundo la monotonía, de sentir la sangre circular con fuerza bajo la piel madura. Nos separamos enseguida, los dos en silencio, sin mirarnos del todo. Él cerró el maletero y soltó, con voz apenas audible, la próxima vez, elige zapatos menos peligrosos. Yo esbocé una sonrisa que no supo si era respuesta o nerviosismo, y el camino de vuelta fue distinto, denso, cargado de silencios, de preguntas sin responder. Me acomodé en el asiento mirando las gotas deslizarse por el cristal, intentando ordenar el torbellino de emociones. No sentía culpa, ni remordimiento, sino una excitación que parecía juvenil, absurda y maravillosa. Al llegar a casa, descargamos juntos las bolsas. Mi marido estaba en el despacho, ajeno a todo, y yo sentí por primera vez que tenía un secreto demasiado grande para caber en el salón familiar. Mientras guardaba la compra, mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de anticipación. Cuando mi suegro pasó detrás de mí en la cocina, hubo apenas un roce de su mano sobre mi espalda. Nadie lo notó, pero para mí fue un relámpago. La tarde transcurrió como tantas otras, pero todo era distinto. Preparé café para todos, mi marido me preguntó por la compra, yo respondí con frases automáticas, consciente de que el verdadero diálogo sucedía en mi interior. ¿Qué me había pasado? ¿Qué buscaba exactamente? Recordé el beso una y otra vez, el calor, la promesa, y mientras la familia veía la televisión, yo elegí, casi sin pensar, un conjunto de lencería aún más atrevido para el día siguiente. No era para nadie. Era para esa versión de mí que creía perdida y que de pronto había despertado. Esa noche apenas dormí. Mi marido, ajeno a mi agitación, se giró varias veces, murmuró algo entre sueños. Yo me quedé en vela, repasando la escena en la lluvia, preguntándome qué ocurriría si alguno lo sospechara, si era capaz de detenerme. Pero la respuesta estaba en la forma en que mi cuerpo aún ardía, en la curiosidad insaciable de lo que vendría. Sabía que al día siguiente todo sería igual, y sin embargo, nada volvería a serlo. La mañana del cumpleaños del nieto llegó cargada de una atmósfera distinta, como si todo en la casa respirara una tensión nueva bajo la apariencia de fiesta. Me levanté temprano, dispuesta a preparar cada detalle del evento familiar. Escogí un vestido sobrio, elegante pero cómodo, y debajo, una vez más, la elección del encaje no era accidental, ese pequeño secreto sobre mi piel funcionaba como un recordatorio constante de la vida secreta que comenzaba a construirse en los huecos de mi rutina. Al mirarme en el espejo, sentí por un momento que mi reflejo me observaba con otra luz, la de alguien que está a punto de cruzar límites de los que nunca se regresa igual. La casa se fue llenando de risas, regalos, abrazos y voces. Mi marido parecía especialmente atento esa mañana,
pendiente de los niños y de los preparativos, pero también observador de mi comportamiento, como si hubiera en su mirada un brillo diferente, una alerta discreta que me inquietó. Mientras colocaba las velas en la tarta y organizaba los platos en la mesa, sentía el peso de sus ojos a ratos, aunque él se mostrara tan cordial como siempre. Mi suegro llegó último, con su puntualidad de relojero y ese aire de hombre seguro, dueño de sí mismo. Traía consigo un ramo de flores, demasiado grande, demasiado hermoso para ser solo un gesto hacia un niño, y lo sostuvo en alto, bromeando con su voz firme: creo que me he confundido de destinataria. Todos rieron. Sin mirarme directamente, se acercó a la mesa y depositó el ramo junto a la tarta, deslizando entre las flores una pequeña tarjeta apenas visible, que solo yo advertí. Solo tú sabes por qué elegí estos lirios, susurraba. Leonora. El corazón me latió con fuerza, los colores del ramo me parecieron más intensos, el aire de la sala más denso. Las horas de la fiesta transcurrieron entre juegos infantiles y charlas de adultos. Sin embargo, por debajo de las conversaciones banales, corrían corrientes subterráneas de miradas, gestos fugaces, silencios demasiado largos para ser inocentes. Mi marido me atrajo varias veces hacia sí en público, besándome en la mejilla, abrazándome por la cintura como marcando territorio, y yo respondía con una sonrisa automática, notando cómo crecía en él cierta inquietud. No era celosía abierta ni reproche, pero sí una tensión que parecía aumentar cada vez que mi suegro y yo coincidíamos en el mismo rincón. En un momento, durante la entrega de regalos, mi marido bromeó: últimamente, parece que mi padre tiene mejor gusto que yo. Hubo risas en la sala, pero debajo del humor latía una pregunta no formulada. Sentí el sudor frío en las palmas, el deseo de huir, pero también una extraña satisfacción: ser observada, ser objeto de rivalidad, aunque fuera de modo tácito, era un combustible inesperado. Mientras los niños jugaban en el jardín y los adultos conversaban en pequeños grupos, salí a la terraza para tomar aire. Allí, mi suegro se acercó con una taza de café, sin palabras, apenas una mirada larga y silenciosa. Durante unos segundos, compartimos el mismo espacio, el mismo aroma a café y flores, el mismo pulso acelerado. Me habló en voz baja, usando solo frases triviales, pero lo esencial estaba en el tono, en la manera en que los silencios se volvían casi caricias. El sol caía, las sombras se alargaban, y yo sentía la certeza de estar al borde de un precipicio. Por dentro, la batalla era feroz. Una parte de mí quería poner fin a esa tensión, volver a la normalidad, otra se sentía incapaz de renunciar a esa electricidad que solo se produce en el filo del riesgo. En la cocina, al preparar café para todos, me crucé con mi marido. Me miró fijamente, con una mezcla de ternura y sospecha, y murmuró: ¿te pasa algo últimamente? Estás distinta. Fingí una sonrisa, le respondí que era el cansancio de tanto preparar la fiesta. Él asintió, pero en sus ojos vi la semilla de una duda que no iba a desaparecer fácilmente. La fiesta terminó con los habituales abrazos y promesas de futuras reuniones. Al recoger los platos, encontré la nota entre los lirios y la guardé en el bolsillo del delantal, como si fuera un talismán o una carta de navegación para los días que vendrían. Aquella noche, mientras la casa volvía a llenarse de silencio y mi marido revisaba mensajes en su teléfono, sentí que estaba participando en un juego peligroso donde cada movimiento podía cambiar el rumbo de mi vida. Me tumbé en la cama, agotada, con el eco de las conversaciones, los gestos, los roces sutiles. En la oscuridad, la soledad fue más intensa que nunca, y en el límite entre el sueño y la vigilia, la pregunta insistente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Cerré los ojos, abrazando la certeza de que, a partir de ese día, yo también sería la que pusiera las reglas, aunque el precio fuera la calma que había conocido durante años. Afuera, la luna se colaba entre las cortinas, testigo mudo de un deseo imposible de encerrar. El día después del cumpleaños amaneció lento y pesado, como si la casa arrastrara la resaca de todo lo no dicho la noche anterior. La fiesta había dejado pequeños desórdenes: globos desinflados, tazas sin lavar, las flores que mi suegro me regaló todavía en el centro de la mesa, desbordando su aroma dulzón, casi abrumador. Fui recogiendo cada rastro del festejo en silencio, escuchando los ruidos distantes de la ducha, los pasos de mi marido, los murmullos de la radio en la cocina. A pesar de la rutina, mi mente seguía presa de la nota escondida en el delantal. Y de los gestos invisibles que tejían esa red secreta entre mi suegro y yo, a media mañana. Mientras revisaba la agenda familiar, me llegó un mensaje inesperado. Era de mi suegro.
Un simple, ¿tienes un momento hoy para un café? He encontrado algo que creo que te interesará. No pude evitar una sonrisa. Respondí que sí, que podría pasarme por su casa un rato. Elegí la ropa con más cuidado de lo habitual, blusa azul de tela suave, pantalón ajustado, y como si fuera un ritual ya inevitable, el conjunto de lencería nuevo, ese que parecía dotarme de una energía que no reconocía en mi vida anterior. Me perfumé, arreglé el cabello y mientras lo hacía, sentí que cada movimiento me acercaba a la mujer que creía perdida, a esa versión de mí que no solo vive para los demás. Salí de casa diciendo a mi marido que iba a resolver unos asuntos pendientes y que regresaría antes de comer. Noté en su respuesta una sombra de suspicacia, pero el peso de la costumbre fue más fuerte, y enseguida volvió a su mundo de correos y llamadas. Caminé hacia la casa de mi suegro bajo el sol del mediodía, cada paso una mezcla de nervios y expectación. La ciudad bullía en su rutina, pero para mí todo era distinto, como si los colores fueran más vivos, como si el aire estuviera cargado de presagios. Al llegar, él me abrió la puerta con una sonrisa que contenía demasiado significado para ser inocente. La casa estaba en penumbra, fresca, con ese olor a café recién hecho y libros antiguos. Sobre la mesa del salón, una pequeña orquídea blanca descansaba en un vaso de cristal. Un regalo sin motivo, para alguien que merece belleza todos los días, dijo, con voz grave y pausada. Fingí tomarlo como una cortesía, pero ambos sabíamos que era mucho más. Nos sentamos frente a frente, las tazas entre las manos, y la conversación empezó con banalidades: el clima, la familia, el éxito de la fiesta. Pero poco a poco los temas cambiaron de color. Él mencionó recuerdos de juventud, viajes a lugares remotos, amores antiguos. Yo hablé de mis sueños de cuando era joven, de lo que sentía haber dejado atrás. El silencio que siguió fue largo, y dentro de ese hueco todo se llenó de un deseo contenido. No hizo falta un solo gesto explícito. Bastó el modo en que él me miraba, con una mezcla de ternura y admiración, para entender que el abismo que nos separaba era cada vez más estrecho. Bebí un sorbo de café y sentí que mis manos temblaban. No por miedo, sino por anticipación. De pronto, el sonido del teléfono de mi suegro interrumpió la atmósfera. Era una llamada trivial, pero fue suficiente para devolvernos brevemente a la superficie de la realidad. Él atendió rápido y cortó, luego me miró, y con un tono más íntimo, me preguntó: ¿eres feliz? La pregunta me sorprendió. Tardé unos segundos en responder. No sé si alguna vez lo he sido del todo, admití, bajando la mirada. Fue entonces cuando sentí que había cruzado una frontera invisible, porque en esa confesión había más verdad que en todos los años de sonrisas familiares y cenas perfectas. Mi suegro se acercó un poco más. No intentó tocarme, pero su presencia era abrumadora, casi física. No mereces resignarte, susurró, al salir de su casa, llevándome la orquídea envuelta en papel. Sentí que caminaba sobre un hilo invisible, tensa entre el vértigo y la euforia. El trayecto de regreso fue una sucesión de imágenes: el perfume de la flor, el eco de nuestras palabras, el modo en que la ciudad parecía mirarme de otra manera. Guardé la orquídea en un rincón secreto del dormitorio, lejos de las miradas de mi marido, y durante el resto de la tarde me descubrí acariciando los pétalos cada vez que pasaba cerca, como si tocara un recuerdo prohibido. Esa noche, mi marido comentó que me veía diferente. Le resté importancia, le hablé del cansancio, de los preparativos, pero no pude evitar sentirme inquieta bajo su escrutinio. Me preguntó si estaba segura de querer ir a la reunión de la próxima semana, en la que toda la familia volvería a encontrarse. Respondí que sí, que necesitaba ver a todos, fingiendo que no sabía por qué. Pero en realidad, lo que necesitaba era volver a sentir la electricidad de ese riesgo, el latido de lo prohibido. Me acosté tarde, incapaz de dormir, repasando cada palabra, cada silencio, cada mínima señal de complicidad. Pensé en la pregunta de mi suegro, en el modo en que me miró al escuchar mi respuesta. Y comprendí que, aunque quisiera volver atrás, aunque lo deseara, la corriente ya me arrastraba irremediablemente hacia adelante. La madrugada me encontró despierta, con la sensación de que todo lo conocido estaba a punto de transformarse, aunque la fachada de mi vida siguiera siendo la misma para todos los demás. El día de la reunión familiar en la casa de campo llegó. Con esa mezcla de rutina y nerviosismo que solo sienten quienes guardan un secreto demasiado grande para caber en la maleta.
La mañana fue una sucesión de preparativos mecánicos, comida, bebidas, manteles, juguetes para los nietos, todo dispuesto para que la jornada transcurriera entre risas y abrazos. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, sentía que mis movimientos eran guiados por otra lógica, una especie de subcorriente invisible que me arrastraba hacia algo que no podía ni quería detener. Escogí con especial cuidado la ropa para el viaje. Opté por una blusa blanca, fresca, que dejaba ver el contorno de mis clavículas, y un pantalón claro, cómodo pero elegante. Bajo la tela, la lencería de encaje azul se pegaba a mi piel como un talismán secreto, recordándome a cada instante la doble vida que empezaba a asumir sin siquiera rebelarme contra el vértigo. Me perfumé con un aroma discreto, pero intenso, y peiné mi cabello de modo que algunos mechones quedaran sueltos, enmarcando el rostro con una espontaneidad cuidadosamente calculada. El viaje transcurrió entre las bromas habituales, comentarios sobre el tráfico y la eterna discusión sobre el mejor camino para evitar los peajes. Mi marido conducía con su atención puesta en la carretera, ajeno a las miradas que mi suegro y yo nos lanzábamos a través del retrovisor, pequeñas descargas de complicidad apenas perceptibles para el resto. Los niños reían en los asientos traseros, inventando juegos, ajenos a la tensión adulta que flotaba en el ambiente como una nube de verano, anunciando tormenta aunque el cielo estuviera despejado. Al llegar a la casa de campo, la familia se dispersó en sus tareas. Mi marido y los hijos salieron al jardín a preparar la barbacoa, mientras mi suegro y yo nos quedamos en la cocina, encargándonos de las ensaladas y los aperitivos. El espacio era pequeño, los movimientos forzosamente cercanos. Cutaros. Cada cruce de manos al buscar los cuchillos o los aliños se cargaba de un significado nuevo, una electricidad muda que ninguno de los dos intentó disimular. Él me preguntó por la orquídea, si seguía viva. Respondí que sí, que florecía. En secreto, y aunque las palabras eran banales, el mensaje era claro, nuestro deseo también seguía vivo, latiendo donde nadie más podía verlo. En un momento, la lluvia empezó a golpear el techo de la casa con fuerza. Todos corrieron a resguardarse bajo el porche, menos nosotros, que quedamos a solas en la cocina, el sonido del agua cubriéndolo todo. La escena era tan simple y cotidiana que nunca habría podido imaginar la intensidad del deseo que me recorría en ese instante. Me giré hacia él, sin decir nada, y él se acercó despacio, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para nosotros. Su mano rozó la mía al apoyarse en la mesa, y por un instante sentí el impulso de retirarla, pero no lo hice. Nos miramos en silencio, y entonces él me besó. No fue un beso furtivo ni robado, fue largo, profundo, casi desesperado. Un gesto que reunía todos los encuentros aplazados, todas las palabras no pronunciadas, todos los silencios cómplices acumulados en semanas de miradas y mensajes. El ruido de la lluvia se hizo más fuerte, aislándonos del mundo exterior, y el latido de mi corazón retumbó en mis oídos como un tambor de guerra. En ese instante, no pensé en mi marido, ni en los niños, ni en las posibles consecuencias. Solo existía ese beso, ese contacto de dos bocas que, finalmente, se reconocían sin miedo. Nos separamos al oír voces acercándose desde el porche. Nos arreglamos con rapidez, fingiendo estar ocupados con los platos. Nadie sospechó nada, pero en mi interior algo se había roto o, quizás, por fin se había unido. Sentí una alegría feroz, casi infantil, y al mismo tiempo una punzada de pánico. Sabía que habíamos cruzado una línea que ya no tenía retorno, que cualquier descuido podía delatarnos, pero no me importaba. En ese momento, el riesgo solo servía para avivar la llama. El resto de la tarde transcurrió bajo la máscara de la normalidad. Mi marido, de buen humor por la carne bien hecha, me abrazó varias veces, y yo respondí con la mejor sonrisa que pude fingir, sintiendo el contraste entre la calidez familiar y el fuego secreto que ardía bajo mi piel. En algún momento, mi suegro y yo nos cruzamos en el pasillo. Sin detenernos, él susurró: «Busquemos excusas para vernos a solas en la ciudad». Contesté solo con una mirada, pero él entendió. Ya de noche, al volver a casa, recibí un mensaje suyo: «No dejes que el miedo nos gane. Te buscaré». Lo leí varias veces, sintiendo que el pulso se aceleraba. Me tumbé en la cama junto a mi marido, que dormía profundamente, ajeno a la revolución silenciosa que transformaba mi vida. Cerré los ojos y me dejé arrullar por el recuerdo del beso, por la certeza de que, a partir de entonces, cada encuentro sería una nueva batalla entre la prudencia y el deseo.
Y por primera vez en mucho tiempo, supe que yo ya no quería ser la mujer prudente. Las horas y los días posteriores a la reunión en la casa de campo me sumergieron en una rutina extrañamente alterada, como si la realidad hubiese adquirido un brillo más intenso y, a la vez, más peligroso. Cada gesto, cada palabra habitual con mi marido o mis hijos, cada llamada trivial sobre temas domésticos, se sentía ahora teñida de una conciencia nueva, esa certeza palpitante de que algo fundamental había cambiado en mí y en mi forma de mirar el mundo. A pesar de la aparente normalidad, la compra de víveres, la preparación de las comidas, las visitas inesperadas de familiares, todo lo que antes era previsible se había vuelto impredecible. Incluso el sonido del teléfono en la cocina parecía ahora un mensaje cifrado, cada vibración una invitación al sobresalto. Mi suegro y yo seguimos encontrándonos, bajo pretextos que la lógica cotidiana hacía casi imposibles de cuestionar. Él propuso organizar juntos un pequeño evento benéfico en la comunidad, una excusa perfecta para justificar reuniones y llamadas. Nos convertimos en un equipo inseparable ante los ojos de los demás, compartiendo listas, presupuestos, ideas para rifas y sorteos, haciendo compras en mercados del centro y visitando locales para pedir donaciones. Cada encuentro público estaba tan medido y observado que el verdadero intercambio sucedía entre las frases inocuas y los silencios estudiados, en las miradas que se demoraban un segundo más de lo debido o en la manera en que su mano se posaba sobre mi espalda en los momentos de mayor euforia. Había en mí una mezcla constante de vértigo y control. Mi marido, aunque cada vez más distante y absorto en su mundo, empezó a notar algo. Un sábado por la mañana, mientras revisaba los correos, me preguntó de manera directa, aunque sin dureza: «¿Últimamente estás más animada? ¿Te pasa algo?». Le respondí con evasivas, hablando del evento, de lo ocupada que estaba. Él no insistió, pero su mirada se volvió más inquisitiva con los días. En ocasiones, sentía que su silencio era un escudo, una manera de protegerse de una verdad que intuía pero no quería mirar de frente. Una tarde, mientras recogíamos material para el evento en un almacén del centro, mi suegro y yo quedamos atrapados bajo una inesperada tormenta. Corrimos juntos hasta un pequeño portal y allí, respirando el aire húmedo y el olor a tierra mojada, él me miró con gravedad y murmuró: «¿No te da miedo todo esto?». Me quedé un segundo en silencio. Luego contesté, apenas moviendo los labios: «Más que miedo, me da vida». No nos tocamos. Bastó la proximidad de los cuerpos, el cruce de las respiraciones, la certeza de que ambos estábamos al borde de una línea imposible de borrar. La lluvia cesó, y salimos de nuevo a la calle, cada uno con su bolsa de papeles, intentando parecer tan solo dos parientes comprometidos con la beneficencia. En el trayecto de vuelta, su mano se apoyó sobre mi rodilla un segundo apenas, pero el contacto fue suficiente para encenderme por dentro y recordarme que el deseo no es algo que se pueda encerrar en una agenda de compromisos. En casa, la tensión se volvió más densa. Mi marido, al notar la frecuencia de nuestras salidas y el tiempo que pasábamos juntos, comenzó a preguntar detalles, a ofrecerse para acompañarme en los recados, a buscar pretextos para permanecer más cerca. Algunas noches, lo sentí más cariñoso, esforzándose en gestos de ternura que ya no sentía como antes. Y sin embargo, cuando compartíamos la cama, mi cuerpo respondía de manera confusa, a veces me entregaba a sus caricias con la esperanza de recuperar algo perdido, otras veces solo sentía la distancia entre nosotros como un frío insalvable. El evento benéfico se convirtió en el eje de nuestras vidas durante semanas. Las reuniones con otros voluntarios, las visitas a la sede del centro comunitario, los trayectos en coche por la ciudad, todo era una coreografía precisa de equilibrios frágiles. En los almuerzos rápidos en cafeterías, intercambiábamos frases neutras delante de testigos, pero debajo de la mesa nuestros pies se tocaban, y en los baños de los locales yo me descubría frente al espejo arreglando el cabello, retocando el labial, sintiendo en el cuerpo esa electricidad constante que mezclaba temor y deseo. En uno de esos almuerzos, mientras otros hablaban de logística y sorteos, mi suegro deslizó, bajando la voz: «Pronto, necesitaremos otra excusa». Asentí sin mirarlo, mi corazón galopando en el pecho, sabiendo que el evento era solo el pretexto, que el verdadero motor era la necesidad de vernos, de inventar motivos para que nuestras vidas se siguieran cruzando. Esa noche, en la intimidad del dormitorio, pensé en todo lo que habíamos arriesgado y en lo fácil que sería perderlo todo por un simple descuido. Sin embargo, al cerrar los ojos, sentí que la emoción de vivir al borde era ya tan poderosa que me sería imposible volver atrás. La casa entera olía a peligro.
Los pequeños gestos cotidianos, abrir el correo, recibir una llamada, contestar una pregunta sobre la cena, eran actos de equilibrio sobre un hilo invisible. Y aún así, en el fondo, no podía, ni quería, dejar de caminar sobre él. Sabía que tarde o temprano, la tensión buscaría su propia salida, y la pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino cuándo y cómo, y a qué precio estaría dispuesta a pagarla. La sospecha flotaba en el ambiente de casa como un perfume que no se puede disipar, una bruma densa y persistente que se adhiere a la piel y a los gestos. Las semanas siguientes al evento benéfico me envolvieron en una rutina aún más tensa, cada movimiento vigilado por los ojos de mi marido, cada salida evaluada en sus silencios y en sus preguntas casuales. Mi suegro y yo seguíamos buscando pretextos para vernos, reuniones de última hora para repasar cuentas, visitas breves a la sede del centro comunitario, intercambios de documentos que en realidad eran apenas una excusa para rozar nuestras manos. Para mirarnos 2 segundos más de la cuenta, en medio de ese delicado equilibrio, la amenaza del descubrimiento se materializó en un descuido. Una tarde, después de una de esas reuniones, olvidé mi móvil sobre la mesa de la cocina. No suelo ser descuidada con esas cosas, pero el agotamiento y la presión de mantenerlo todo bajo control acabaron por jugarme una mala pasada. Mi marido lo encontró. Lo sé porque cuando volví a la cocina, él estaba sentado con el teléfono en la mano, la pantalla iluminada mostrando los mensajes recientes. Sentí como la sangre me abandonaba las extremidades, un escalofrío recorriéndome la espalda. Sus ojos no buscaban pelea, no mostraban furia, pero sí algo peor, una tristeza contenida, una duda que ya no podía negar. No dijo nada. Me miró largo rato, como si intentara ver más allá de mis palabras, adivinando las historias que mi boca no se atrevía a pronunciar. Desvió la mirada, apagó el móvil y se marchó al despacho sin más explicaciones. El silencio que dejó tras de sí fue como una herida abierta, una grieta en la que podía escuchar el eco de mi propia respiración entrecortada. Durante el resto del día evitamos hablar del asunto, fingimos normalidad ante los hijos y ante la familia, pero en cada gesto la tensión se multiplicaba, creciendo como una sombra sobre el techo del comedor. Mi suegro, al enterarse de la situación, lo supo al notar mi estado y por el breve mensaje que logré enviarle. Casi nos descubre, me escribió una sola frase: no te asustes. No huyas. Sentí la calidez de sus palabras, pero también el peso de la responsabilidad. Esa noche, al cerrar la puerta de nuestra habitación, mi marido me observó con una seriedad nueva. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó, no con rabia, sino con un dolor silencioso. Te noto distante, diferente. No supe qué responder. Guardé silencio demasiado tiempo, y él suspiró, bajando la mirada. Solo dime si debo preocuparme, añadió, y en ese momento sentí que el abismo entre nosotros se ensanchaba un poco más. No dormí. Pasé la noche dándole vueltas a cada detalle, a cada palabra y cada mensaje. Me pregunté si el secreto valía la pena, si el vértigo era suficiente para compensar el peligro real de perderlo todo. Pero a la mañana siguiente, el primer pensamiento que tuve fue para mi suegro, para la electricidad de sus manos, para el modo en que me miraba y me devolvía el reflejo de una mujer que ya no quería esconderse. Esa dualidad me desgarraba, el miedo a hacer daño y el impulso de no abandonar lo único que, en mucho tiempo, me hacía sentir viva. Las pequeñas rutinas se convirtieron en pruebas constantes. Mi marido vigilaba mis horarios, me preguntaba por los detalles más simples, me ofrecía llevarme a cualquier sitio, pero en sus ojos podía ver la sospecha, el dolor, la decepción contenida. Yo respondía con sonrisas cautelosas, justificando cada salida, cada reunión, cada llamada. Pero nada volvía a ser natural. La casa, antes refugio, era ahora un tablero de ajedrez donde cualquier movimiento podía ser el último. Por las noches, al acostarme, repasaba mentalmente la secuencia de errores y aciertos. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, sabiendo que no podría mantener el equilibrio mucho tiempo más. Mis sueños estaban poblados de escenas ambiguas. A veces era mi marido quien me abrazaba y yo sentía un consuelo frío, otras veces era mi suegro quien me buscaba en habitaciones desconocidas, donde siempre había una puerta cerrada o una ventana por la que entraba la luz a medias. En uno de esos sueños, mi marido me preguntaba: ¿volverás? Y yo no sabía responderle, ni siquiera en el espacio irreal del sueño. La tensión en casa se volvió tan densa que cualquier detalle podía desencadenar una discusión, un retraso, un mensaje tardío, una ausencia de explicación convincente.
Empecé a notar cómo el carácter de mi marido cambiaba, había menos humor en sus palabras, más silencios prolongados, una especie de resignación amarga. Me observaba sin hablar, como si estuviera esperando que yo confesara algo que él ya intuía pero que no quería escuchar en voz alta. Con mi suegro, la comunicación se volvió más cautelosa pero también más intensa. Cada encuentro, cada mensaje, tenía el sabor de lo irremediable. Hablábamos de buscar otras formas de vernos, de inventar excusas, pero en el fondo ambos sabíamos que el límite estaba cerca. Ya no era solo el deseo lo que nos empujaba, sino la imposibilidad de volver atrás, el convencimiento de que la historia no podía terminar sino de una manera drástica. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales del salón, me senté a escribir en mi diario, algo que no hacía desde la juventud, intentando dar sentido a lo que sentía. Quería dejar constancia de la mujer en que me había convertido, de los miedos y las pasiones, de la nostalgia por lo perdido y la esperanza de algo nuevo, aunque fuera solo un instante robado a la normalidad. Escribí sin censura, dejando que la tinta recogiera la verdad que no me atrevía a decir en voz alta. La vida seguía su curso, pero el tiempo parecía haberse comprimido. Sabía que la verdad, tarde o temprano, pediría su lugar, y que ninguno de nosotros, ni mi marido, ni mi suegro, ni yo, sería el mismo después de que la marea de los secretos saliera a la luz. Pero, aún así, había una parte de mí que prefería el vértigo a la calma, la incertidumbre al conformismo. Esa parte de mí, cada vez más fuerte, era la única que no podía, ni quería, traicionar. Los días siguientes se deslizaron como una corriente subterránea, cargados de gestos mecánicos y conversaciones cuidadosas. Cada movimiento dentro de la casa parecía medido, cada encuentro con mi marido una pequeña prueba donde intentábamos, cada uno a su modo, fingir normalidad sin lograrlo del todo. Notaba cómo sus manos dudaban al buscar las mías, cómo su voz titubeaba en los momentos más íntimos, y cómo se esforzaba, a veces, por recuperar una cercanía que ambos sabíamos perdida. El silencio entre nosotros era cada vez más espeso, saturado de preguntas no formuladas, de sospechas apenas enmascaradas por la cortesía cotidiana. Intenté reconstruir el puente roto. Organicé una cena especial, preparé su plato favorito. Me vestí con el esmero de los primeros años, cuidando cada detalle del maquillaje, el perfume, la elección de la lencería, no solo para él, sino para recordarme que aún era capaz de desear y de provocar deseo. Busqué su mirada durante la cena, le propuse salir a caminar después, tomados de la mano como en el pasado. Él aceptó, pero lo noté distante, como si respondiera por costumbre o por miedo a romper algo ya frágil. En la cama, hice un esfuerzo por acercarme, por entregarme como antes, pero nuestro encuentro fue breve, marcado por una extraña incomodidad, un vacío donde antes había complicidad. Al final, nos quedamos de espaldas, cada uno abrazado a su propia soledad. La distancia emocional crecía al ritmo de la desconfianza. Yo sentía una mezcla de culpa y alivio. Culpa por el daño infligido, por los secretos, por la traición velada. Alivio porque el deseo que me ataba a mi suegro no era una fantasía pasajera, era un grito de supervivencia, un anhelo de sentirme viva después de años de silencio interior. La tensión entre lo correcto y lo inevitable me desgastaba día a día, como una cuerda tensa que amenaza con romperse, pero que aún sostiene el peso de lo cotidiano. El único refugio eran los encuentros con mi suegro. Nos citábamos en lugares neutros, parques concurridos o cafeterías pequeñas donde podíamos pasar inadvertidos. Hablábamos poco, pero el lenguaje era otro, las manos bajo la mesa, la forma en que él rozaba mi rodilla con los dedos, la intensidad de sus ojos cuando creía que nadie miraba. Un día, sentados en un banco bajo los árboles, me dijo en voz baja: ¿cuánto tiempo crees que podremos seguir así? Yo no respondí de inmediato. Miré las hojas caer, sentí el viento en la cara, y pensé en todo lo que habíamos sacrificado para vivir esa pasión clandestina. No lo sé. Pero no quiero renunciar todavía, susurré, sabiendo que esa honestidad era la única fidelidad posible en medio del desorden. Supe entonces que no podía seguir huyendo de las consecuencias. Empecé a pensar en el futuro, en la posibilidad real de una ruptura, en la alternativa de una vida en otra ciudad, lejos de las miradas familiares, de la vigilancia, de la culpa. Mi marido, por su parte, se volvió cada vez más introspectivo. Una tarde, mientras lavaba los platos, me habló sin mirarme: me han ofrecido trasladarme por trabajo. Podría ser bueno para la familia. Sentí el vértigo de una decisión inminente. ¿Sería esa la salida?
Huir juntos y dejar todo atrás, o confesarlo todo y afrontar el juicio de los nuestros. Esa noche, me encerré en el baño con el corazón despejado. Me observé en el espejo, buscando en mis propios ojos el reflejo de una mujer capaz de elegir su destino, aunque el precio fuera alto. Escribí en mi diario, dejando salir la rabia, el miedo, el deseo de no perderme en medio del caos. Pensé en mi suegro, en el modo en que su presencia me devolvía la sensación de ser vista y escuchada. Pensé en mi marido, en el hombre bueno y leal al que había herido sin quererlo, en su derecho a la verdad y al consuelo. Y pensé en mí, en la necesidad de elegir, por primera vez en mucho tiempo, desde la honestidad brutal que exige la vida cuando la rutina ya no basta. En los días siguientes, la decisión se fue formando en mi interior. Ya no podía esconderme detrás de excusas ni esperar que el tiempo resolviera el conflicto. El deseo y el remordimiento se entrelazaban en cada gesto, en cada llamada, en cada despedida. Cada vez que mi suegro y yo nos separábamos, el miedo al escándalo se mezclaba con la certeza de que no habría otra oportunidad para sentirnos así. Lo cotidiano se volvió insoportable, las preguntas de mi marido, las miradas de los hijos, el peso de las mentiras apiladas como cartas a punto de desplomarse. Me di cuenta de que, en algún punto, ya había cruzado todos los límites. No sé. Trataba solo de un amor prohibido o de una pasión tardía. Era, ante todo, la lucha desesperada por no desaparecer, por no convertirme en una sombra de mí misma, por no vivir una vida prestada. Y aunque la culpa me laceraba, aunque temía la caída y el daño inevitable, supe que ya no podía renunciar a lo que era, una mujer que elige sentir, aunque la elección signifique perderlo todo. Al final de esa semana, la noticia del posible traslado se volvió conversación principal en casa. Mi marido me miró, buscando en mi rostro alguna señal de entusiasmo, de apoyo, de deseo de comenzar de nuevo. Yo asentí con palabras neutras, pero dentro de mí se libraba la batalla decisiva. Sabía que, muy pronto, la verdad exigiría su lugar. Que habría que afrontar el dolor, el adiós o el salto al abismo. Y aunque el miedo seguía allí, descubrí que lo único que ya no podía soportar era la parálisis. Prefería el vértigo a la resignación. La caída, si tenía que llegar, sería la mía. Y por primera vez, sentí que, pese a todo, esa decisión también era una forma de amor. El día de la decisión llegó envuelto en una calma engañosa. La casa despertó. Igual que siempre, con el aroma a café inundando la cocina, los pasos de mi marido arrastrándose por el pasillo y las voces lejanas de los hijos en sus rutinas. Pero yo sentía que todo se había suspendido en el aire, como si el tiempo mismo aguardara la resolución de una historia demasiado larga y demasiado secreta. Me vestí con esmero, cuidando cada detalle como si fuera la última vez que ese ritual tuviera sentido. El vestido era sencillo, pero bajo la tela llevaba la lencería azul que se había convertido en mi amuleto de coraje y deseo, como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Habíamos acordado con mi suegro vernos por última vez en la costanera, ese lugar abierto al río donde el viento arrastra las palabras y nadie es dueño de nada. Salí de casa temprano, diciendo que iba a caminar para despejar la cabeza, y mi marido no insistió. En sus ojos se leía el cansancio de quien ya no quiere luchar ni preguntar. Caminé por las calles como en trance, repasando en la mente todo lo que no se puede decir, todas las despedidas no pronunciadas, todos los reproches y las ternuras calladas. Al llegar, él ya estaba allí, apoyado contra la baranda, la mirada perdida en la corriente del agua. No hubo abrazos ni gestos exagerados. Nos quedamos juntos en silencio largo rato, el río a nuestros pies y el viento jugando con mi cabello, como si el mundo entero fuera solo el rumor de algo que se apaga. Sentí que podía llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Era la lucidez de quien sabe que ha llegado al final de un camino sin regreso. ¿Nos estamos despidiendo?, me preguntó, la voz apenas audible, más grave que nunca. No lo sé, respondí. Solo sé que ya no puedo seguir así. No necesitábamos más palabras. El amor y el dolor se mezclaban en ese último encuentro, como dos hilos imposibles de separar. Hablamos poco, solo lo necesario para sellar el pacto tácito de seguir adelante, cada uno a su manera, llevando la cicatriz de lo vivido como una marca privada. Me confesó su miedo a perderme y yo mi miedo a dejar de ser yo misma. Nos reímos. Incluso, de la ironía de todo lo que habíamos hecho para, al final, no poder quedarnos juntos. El sol iba bajando y la ciudad a nuestras espaldas se encendía de luces lentas y lejanas. Sabía que mi marido no tardaría en buscarme, que en casa me esperaba una conversación inevitable.
El trayecto de vuelta fue un desfile de escenas: los cumpleaños, los veranos en familia, los silencios de los últimos meses, las miradas de mis hijos. Cada paso era una renuncia, y a la vez, un acto de coraje. Al entrar en casa, mi marido me esperaba en la sala, sentado en penumbra. No me preguntó dónde había estado, ni lanzó reproches. Solo me miró, como si por fin entendiera que no había nada que salvar. En esa mirada se mezclaban la tristeza, el agotamiento y una ternura casi paternal. Creo que necesito irme un tiempo. Pensar. Asentí en silencio, incapaz de pedirle que se quedara, incapaz de pedirle perdón. Solo quiero saber así, titubeo. Si alguna vez fuiste feliz conmigo, no supe qué decir. En su pregunta estaba la raíz de toda nuestra historia. Sentí el impulso de consolarlo, de mentirle, pero me venció la honestidad de los días extremos. Fui feliz. Y también infeliz. Pero nunca indiferente. Él aceptó la respuesta con la dignidad de quien entiende que el amor, incluso en su fracaso, es una forma de valor. Esa noche, la casa quedó sumida en un silencio diferente. No era el silencio de la sospecha ni el de la culpa, sino el de la conclusión. Mis hijos dormían. Mi marido hizo la maleta y salió sin ruido, cerrando la puerta con una suavidad que parecía una caricia de despedida. Me senté en la cama, envuelta en la penumbra, acariciando el encaje azul de mi ropa interior, recordando todos los momentos en que elegí sentir, aunque supiera que la herida era el precio. Miré mi reflejo en la ventana. La mujer que veía allí no era la misma que meses atrás. Tenía menos certezas, más arrugas y más cicatrices, pero también una intensidad en la mirada que no recordaba. La pasión, la culpa, el miedo y la verdad se mezclaban en mi pecho con un vértigo nuevo. Había perdido mucho, quizá lo más importante. Pero también había recuperado algo esencial: el derecho a sentir, a equivocarme, a no conformarme nunca. Más con la quietud de lo previsible. Y aunque el futuro fuera una incógnita y el dolor estuviera lejos de desaparecer, me dormí sabiendo que no había dejado pasar la vida de largo. Que al menos, por una vez, había elegido mi propia historia. Bye.